Distinguida audiencia, esta es una nueva edición del podcast Cráneo Azul. Esta vez estaremos conversando sobre la vida y obra del autor, director, artista, dramaturgo Clive Barker, más reconocido por ser el creador de Hellraiser, así como de Candyman y muchas obras más. Nuestro invitado de esta edición es Fernando Mancinelli. Él es un argentino experto en la obra de Clive Barker y además es amigo personal del autor. Un invitado de lujo que ha compartido gran cantidad de información. Adelante. Estamos aquí con el amigo Fernando Mancinelli. Él es un gran conocedor de la obra de Clive Barker. Dirige el Facebook que tiene de nombre Fans de Clive Barker Argentina. También al escribir la URL tienen que poner Clive Barker Latinoamérica, ¿no? Exacto. Así es. Clive Barker es un reconocido escritor, director y artista. Destaca por ser el creador de Hellraiser, Candyman y más. Estimado Fernando, ¿quién es Clive Barker y en qué medios se desarrolla? ¿Quién es Clive Barker? Clive Barker es algo de otro mundo, por así decirlo. Yo creo que no es humano en parte, pero hablando en serio, Clive Barker inicialmente es un escritor de obras cuando era muy joven, obras teatrales. Tenía su compañía con varios amigos que después fueron actores de diferentes películas de él y amigos cercanos, que se llamaba The Dog Company. Eso fue lo primero que intentó, pero mientras tanto él iba escribiendo, era muy pobre, no tenían dinero, y hasta que un día, después de tantas cortas historias y novelas, le fue muy bien con la novela corta que después se convirtió en película en 1986 de Hellraiser. Y de ahí se parapetó a la fama, pero en parte mucho gracias a Stephen King también, porque Stephen King dijo que si no ponían a Clive Barker en imprenta, Stephen King mismo iba a renunciar a seguir escribiendo también libros y adaptando películas. Así que de parte de Stephen King fue un apoyo importante. Un apoyo demasiado importante a alguien que todavía cree, Stephen King, firmemente que Clive Barker es el rey del horror en un sentido muy amplio. No solo del horror, sino de lo fantástico, ficción fantástica, cuentos hasta para niños, no sé si diría toda la familia, pero es muy crudo, no miente, sinceramente, cuando habla, es muy, muy auténtico, demasiado auténtico para posiblemente el gusto de muchas personas que le tienen miedo a las películas de terror o a las historias de terror o cosas así. Pero en síntesis, Clive Barker es eso, también pintor, hoy día no pinta tanto, pero prácticamente todas sus novelas y libros empiezan con un bosquejo. Empiezan de un bosquejo. De un bosquejo empieza a ser una historia. Ya sea dibujó una cara en el medio de la noche y se volvió a dormir y al otro día ya tiene prácticamente toda una historia para escribir. ¿Qué distingue a una historia de Clive Barker? ¿Qué distingue? Depende de cómo cada
persona lo interprete. Porque una cosa es leer a Clive Barker en su idioma natal, que es un inglés muy complicado, ya que él nació en Liverpool. Y no complicado, sino no es para que niños agarren el libro y digan, ay, puedo entender esto, aún así sepan o no inglés. No hay muchas traducciones realmente al español que sean fidedignas, por así decirlo, ¿no? O sea, pierden ese encanto. Creo que pasa con todo autor, eso también en los libros. Si no sabes el idioma natal, como que pierdes un poco el encanto del autor en sí. Pero, ¿qué es lo que lo diferencia, por así decirlo, de otros autores? Lo crudo que es, muy directo, no tiene miedo de romper barreras o decir lo que tiene que decir. Muy erótico, demasiado erótico, demasiado explícito, hasta el mínimo detalle. Yo creo que cuando lees un libro de él, aún así no te guste leer, te podés enganchar literalmente con el libro. No estás leyendo, estás recreando lo que una película en tu cabeza. Es como si fuera un proyector lo que estás leyendo. Eso es lo que más diferencia, a mi gusto, de cualquier otro escritor. Es muy fácil de leer, pero es muy adulto. Me contabas que tienes una vasta colección bibliográfica y de más cosas sobre Clive Barker, ¿no? Y que me indicabas que incluso el mismo Clive Barker te hizo unos regalos, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué te regaló? Cuando yo empecé con fans de Clive Barker Argentina, fue bajo la aprobación de él, porque yo le pregunté a él si podía hacer una página para promocionarlo en Latinoamérica. ¿Le enviaste un mail? Sí, que fue pura casualidad, porque yo lo que hacía mucho era pintaba demasiado, dibujaba, hacía fotografía, un montón de cosas, y tenía una página que todavía la tengo, pero no la estoy manteniendo, en Facebook, y él empezó a revisar mis cosas en el 2012. Y le gustó mucho porque era muy parecido, no por compararme, sino porque él me lo dijo. Claro. Muy parecido a lo que él posiblemente quiso hacer de joven o quiso hacer de diferentes maneras. Entonces fue como que por un contacto me llega un mensaje por Facebook Messenger en el 2012, un contacto directo de él que me dice, acá están los mails de Clive Barker, quiere hablar con vos. Ajá. Y yo dije, no, es mentira. Y no lo creí hasta el 2013, que me llegó una llamada por Skype. Hablábamos horas por escrito, por mail. Y en el 2013 me llegó una llamada, yo estando muy enfermo físicamente. Me llegó una llamada por Skype y es literalmente Clive Barker. Y te dice, hola amigo, soy Clive Barker. Y me dice, hola Fernando, ¿cómo estás? Se hizo amigo de mi madre, de mi hermano, de mis mascotas, que en paz descansen, ya no están, pero y yo me hice muy amigo de él y de su entorno familiar también, de gente que él conoce muy cercana a él, y hasta hoy día hay veces que me llama, hay veces cuando puede me llama, cuando puedo yo le mando mails y le pregunto cómo está. Quedamos como padre e hijo. Mira tú. Bueno, pues dile que Salvador Carrillo le manda saludos. Van a ser mandados, sí. ¿Y qué te ha regalado? Dime alguna pintura de repente.
Ojalá, él me había mandado una caja con ropa de él, porque él quería que fuera modelo para diferentes historias y un libro que estaba haciendo que es de arte erótica en Los Ángeles, California, sobre body painting en general, con Oh, ya, ya. pinturas de él. Eh, pero yo no tenía la green card, ni la visa, ni nada para ir a Estados Unidos en ese momento. Eh, Aún así, él fue tan bueno de nombrarme en varias cosas que se inspiró en mí, eh, y que constantemente intercambiábamos ideas por mails o por Skype, etcétera, y cada vez más me fui adentrando no solamente yo en la vida de él, sino él en mi vida también. Entonces el intercambio era constante, eran como 2 a 3 horas de llamadas por Skype, hablando constantemente con él de por qué no hiciste esto así, haciendo yo la pregunta, y él contestándome con total honestidad. Eh, pero sí, la mayoría de las... él me mandó una caja que quedó en la aduana de Cuba con pinturas, con referencias para que yo pueda trabajar más directamente con él en cuestión fotográfica, en cuestión body painting, en cuestión historias, etcétera. Y quedó perdida en Cuba. Después me mandó otra caja que por suerte llegó a Argentina, y en esa caja estaba el último libro, que era Los Evangelios Escarlata, que es la muerte de Pinhead, eh, eh, con spoiler, es la muerte de Pinhead. Eh, y me mandó varias cómics de Nightbreed, o mejor dicho, en español creo que se llama la, la cómic, es la adaptación o la continuación de la película que él hizo. Ajá. Eh, y me mandó como 6 libros firmados y discontinuados que si los pongo a la venta en eBay salen demasiado dinero, pero no lo haría nunca. Claro, lógico. Es más, el canal de YouTube también de fans de Clive Barker de Argentina no es con fines de lucro ni Ah, hay ningún un video. canal de YouTube también. Exacto. Oh, ya, ya, ya. Si se busca fans de Clive Barker Argentina, ahí hay varios videos con los diferentes actores, hay una pequeña parte de una entrevista con él, solo el audio. Eh, y, y no, si fuera por él me mandaría más cosas, pero ya nomás con esa caja que me había llegado me quedé asombrado, porque sabía que literalmente él me había dicho una semana antes: te voy a mandar un par de cosas, y me llegó ese libro que me salía como $70 y acá era inconseguible, y lo es todavía. Eh, y no, ahí sinceramente vi que eh, realmente la intención estaba y siempre es buena. Eh, Realmente es muy humilde como persona, es muy humilde, Muy pero es generoso también, ¿no? generoso, humilde, y le encanta hablar, le encanta saber mucho del otro, desde un muy buen punto de vista. Aún así sea una mala persona o buena persona, él ya se da cuenta del segundo. Es como medio como un psicólogo, pero en un sentido mucho más, sacando la palabra psicólogo, que se te mete en la cabeza y no le puedes mentir porque ya se da cuenta. Ajá. Bueno, Eh, ingresando un poco en su obra, su principal, o bueno, su obra más conocida es obviamente Hellraiser, de la cual hay 10 películas, pero también ha sido creador de otras obras conocidas como Candyman, de la cual hay 4 películas.
Vamos a Eh, empezar un poco comentando estas dos sagas y luego iremos profundizando en sus otros trabajos artísticos, libros y cine, ¿no? Los amantes del cine de terror conocen muy bien a Pinhead, el personaje más representativo de Hellraiser. Es destacado por su rostro albino, es calvo y lleno de alfileres. ¿Qué me puedes comentar sobre la novela en la que está basada la primera película, Hellbound Heart, de 1986? ¿Y en qué difiere del filme? exacto, tal cual, The Hellbound Heart. ¿Qué difiere? Creo que son 7 8 capítulos. Tengo la novela justamente acá en mi colección. Creo que la novela se hizo un poco, mucho antes. No sé si la empezó a escribir en el 84 porque estaba con libros de sangre, Books of Blood, que son varias cortas historias que se hacen muy largas. Pero, ¿qué difiere con la película? En que la novela es mucho más impactante. La película tuvo muchos problemas con el financiamiento porque las empresas norteamericanas quisieron poner mucho dinero para hacerla norteamericana cuando iba a ser una película totalmente inglesa. Entonces, eh, por ejemplo, lo que más difiere es que la Lament Configuration, la caja de Pinhead, la Sí, caja sí. que da, en realidad no es una caja dorada o con cosas así, eso lo inventó él conjunto a, también descansa en paz, Simon Says, que fue el que modeló todos los detalles de la caja, que son todas precauciones para que no la abras, pero la gente siempre tiene un interés en esas cosas. Pero en la novela la caja es una caja negra, solamente negra. Después diferencias como por ejemplo en la película está Rory, que es el padre de esta actriz norteamericana que me encantó de por vida, me enamoré cuando la vi de chico, de Ashley Lawrence, que hace de el nombre era Heather, algo así, no, Helen, eh, Helen, ¿no es? creo que era, La principal Helen se llamaba, pues, ¿no? ya te digo, a ver si siempre se me hace un eh, es más, todavía está en la tratativa, pero bueno, ahora estamos con todos estos problemas de una nueva Hellraiser. Pero volviendo al punto del original, la primera, eh, eh, la actriz que hace, la actriz, sí, es uh, Larry, es el hermano de Rory. Ujú. Eh, eh, Perdón, no, Larry, que es el tío sádico, etcétera, que compra la caja como en Asia, que ese es el principio de la película, Ajá, es el hermano de Frank, el tío sí, Frank. ¿No? Y Ashley Lawrence es Kirsty Cotton. ajá, sí, Eh, sí. Ashley Lawrence hace de la hija de Andrew Robinson, que en la película es Larry, cuando en realidad el nombre de Andrew Robinson en la novela, del personaje de Andrew Robinson, es Rory y no es la hija. En la película es la hija y Ah, ya, ya. en la novela no. Lo que sí está muy bien plasmado en la película es el papel de Julia, que es la que se enamora de Frank, este sádico hermano de Larry, El que no tenía piel. el que se queda sin piel porque justamente los cenobitas lo vienen a buscar porque se metió con la caja y abrió las puertas del infierno y se quiere escapar de los cenobitas.
Eh, Pinhead, en realidad, le pusieron Pinhead en el 1986 cuando se estrenó la película solamente porque no tenían otro nombre que ponerle y porque se popularizó demasiado, pero en realidad el nombre real sería Líder Cenobita, pero el que más le encaja es eh, sería como el Priest from Hell. Priest from Ajá, el Hell. sacerdote infernal, podríamos decir, ¿no? El sacerdote del infierno, exacto. Y todo tiene un orden, entonces ellos tienen que mantener el orden, los cenobitas, en la película. Pero diferencias realmente abismales con la novela no hay, salvo esas, como te conté, de que no es la hija en la novela, Kirsty Cotton no es la hija de Larry Cotton. Christie se llamaba, ¿no? Y te decía Helen, Helen es la de Candyman, me estaba equivocando. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Y, y mínimas diferencias, pero gran mayoría del elenco es inglés, salvo por Andrew Robinson. Andrew Robinson, que hace del padre de Kirsty Cotton en la película, trabajó mucho como de malo en películas, hasta en una película con Clint Eastwood trabajó de malo. Pero como lo financiaron mucho los norteamericanos porque se estaban quedando sin dinero para terminar la película en Inglaterra, dijeron, bueno, ponemos una actriz norteamericana, le eligieron a ella, Clive Barker personalmente le eligió a ella, a Ashley Lawrence, que Ujú. es Cotton, y le dijo literalmente esto, bueno, vos vas a tener un tío que es un sádico de mierda, perdón la mala palabra, No, no, pero está bien. literalmente lo dijo así, dijo, es un sádico, te quiere violar y te quiere matar. Y ella dijo, pero... Y le dijo que sí al segundo. eh, eh, y después no la vimos mucho más a la actriz, sinceramente, salvo en el video, por ejemplo, de Slipknot, Snuff. Ajá. Está en ese video, propagandas comerciales, etcétera. En Hellraiser hay el famoso cubo, ¿no? El cubo de Lemarchand, me acuerdo que se llamaba. ¿Qué es Sí, y cuál es la historia de este? Incluso en una de las secuelas hay todo un edificio construido en base a ese cubo, ¿no? ¿Cuál es un poco la historia de este cubo? ¿Qué hace este cubo? claro, la historia que me dices del edificio es Hellraiser 4 Bloodline, que ahí Sí. todavía Ray Barber tenía autoría sobre el guión, pero cortaron absolutamente toda la película. Esa es la cuarta película. Cortaron mucho de la película y él se dio un paso atrás y creo que quedó como productor ejecutivo o basado en los personajes de Clive Barker. Eh, la primer caja que en la novela la presentan como una caja negra, literalmente una caja negra que eh, larga como un líquido mientras la vas abriendo Ah, y vas escuchando como campanas, etcétera, y eso es que estás resolviendo la caja y están por llegar los cenobitas. Porque vos lo que estás buscando, si sos demasiado como Frank en la primera película, y tanto como en la novela, si sos alguien que ya no tiene satisfacción alguna con la vida misma y quiere más de eso, eh, Frank pasa a ser como necesita más experiencia con la vida y quiere saber qué pasa con la muerte. Entonces, ellos los que le dan con la caja de Philip Le Marchand son los placeres de la carne, que justamente era lo que él no buscaba. Él no pensaba que iba a ser tan fuerte. Pero los placeres de la carne son esos, estar prácticamente sin carne o llegar al punto de matarte y después revivirte, etcétera, torturarte por toda la eternidad.
la caja en sí, sí, la creó un... La historia real es que la creó un juguetero, por así decirlo, fabricaba juguetes, que se llamaba Philippe Le Marchand, pero la historia real es muy... la historia que Clive inventó es muy... no es muy adecuada a las películas, porque en Hellraiser 4 Bloodline lo pintan como alguien que era bueno, y en realidad no lo era. Mataba monjas, mataba mujeres, y la primer configuración del lamento que hizo, la primer caja que hizo, estaba hecha a base de piel humana, huesos, etc. Estamos hablando de una persona muy buena, estamos hablando de un asesino. Claro, Eh, porque en las películas lo ponen como que él es el bueno y los otros los malos, ¿no? Pero no es así. Exactamente, es totalmente lo contrario. Y, y no es en sí una persona que hace juguetes, sino que busca constantemente cómo poder llegar al infierno, pero nunca lo logra porque es tan de naturaleza asesina él mismo que termina, creo que muriendo él mismo, también Philippe Le Marchand, o sacándose la vida, porque no logra abrir nunca ninguna de las configuraciones que existen, porque no es que solamente existe la caja de la primera película, que es la configuración del lamento. Esa es la más conocida. Después hay varias variaciones de cajas y diferentes en otras películas que después de la segunda película empiezan a meterse más en ese mundo que Clive lo permitió, y es muy interesante porque los fanáticos pusieron mucha historia, ya que tiene que ver un poco con, no digo la realidad, pero tiene que ver con un poco con el orden y el caos y el placer excesivo, la lujuria, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar sobre las dos novelas que siguen a Hellbound Heart, ¿no? Scarlet Gospels del 2015 y Sí. Hellraiser de Toll del 2018? Eh, Scarlet Gospels son, traducido literalmente en español, son los Evangelios Escarlata. Después de la segunda película de Hellbound, Hellraiser 2, querían deshacerse totalmente de Pinhead, de este personaje que era tan popular, porque la historia no se basa solamente en Pinhead. Entonces, lo que hizo con los Evangelios Escarlata fue directamente darle un fin al sacerdote del infierno. Eh, eh, Lamentablemente creo que no está en español, y ese es el libro que él me regaló, que me mandó, me lo firmó, me hizo un dibujo en la tapa, etcétera. Pero, y después el otro libro que nombraste, ¿cuál era? Hellraiser de Toll, publicado el 2018, una novela corta es. De Toll, de Toll. Toll. Eso es de fanáticos. Ah, no lo ha escrito él. No es escrito por él, en realidad la novela es de Mark Alan Miller, que es una Ajá. persona la cual ahora no tiene nada que ver con Clive Barker, porque esta persona se apoderó de todos los derechos de él sin que Clive supiera, Se y apoderó de los derechos de Hellraiser. absolutamente, ¿Y sí. cómo es esa historia, Mark Alan Miller, joven de 33 años cuando yo lo conocí, parecía muy bueno, pero realmente lo que hizo fue usar a Clive Barker y usar todo el legado y quedarse con todo el dinero de Clive Barker. Por Oh. ende, en las únicas personas que puedes confiar es en Sarah y Phil Stokes de Seraphim Inc. Ajá. Seraphim Inc. Los cómics. No, son dos personas que siempre
estuvieron en la vida de Clive prácticamente y siempre se hicieron cargo de los archivos de Clive. Ah, ya, no digo cómics porque hay una editorial Seraphim Inc. que ha publicado alguno de sus cómics, ¿no? Claro, bajo ese nombre Ah, ya, es, ya. es la compañía de él, pero ahora con todo esto que pasó hace bastante, Mark Alan Miller le sacó absolutamente, prácticamente todo el dinero y todas las autorías que tenía. Pero gracias a algún Dios, la mejor noticia que puedo dar es que Jordan Peele fue el que, si no me equivoco, Jordan Peele, sí, es un comediante que hizo la película Get Out hace no muy poco, hace creo que el año pasado. Y lo que hizo fue hacerse cargo le compró totalmente los derechos de Candyman. Ya. La primera, de la primer Candyman, porque Candyman, la primera es totalmente autoría de Clive, sí. Y Candyman tenemos 3 Candyman en realidad. Claro. Candyman 2 y Candyman 3, el Día de los Muertos. Sí, sí, de más adelante vamos a hablar justamente de esa película. Y lo que pasó con ese libro es que ahora ya no está a la venta. Hellraiser The Toll de Mark Alan Miller, pues lo único que es totalmente de autoría de Clive es Los Evangelios Escarlata. Oh, ya veo. Y esto lo sacaron hasta de la tienda oficial de él, de Ajá. Clive. O sea, Eh, ¿y cómo va eso? Dime, ¿ha habido una disputa legal? sí, sí, hubo varias, pero Ahí ha quedado. eh, quedó ahí porque le sacó mucho dinero y entonces Clive tuvo que empezar a hacer muchas presentaciones como Monster Palooza o diferentes lugares pero hubo mucha gente que por suerte también conozco que le empezó a ayudar haciendo ediciones especiales de DVD, Blu-ray, etcétera. Por ejemplo, ahora tengo una remera que me la regalaron que dice Leviathan y está toda dibujada por Graham Humphreys, que es un inglés que dibuja espectacularmente y pinta. Y son 2 muchachos que empezaron haciendo documentales y querían hacer el documental de la historia de Hellraiser y la historia de Hellbound Hellraiser 2. Y son como 4 o casi 4 horas de documental eh, viendo todo lo que no se vio, todas las partes que se tuvieron que cortar de la primera, tanto como de la segunda, todos los problemas que hubo en la postproducción. También se habla mucho de las demás películas y hablaron casi con todos los actores habidos y por haber, productores, ejecutivos, etcétera. Y el documental es buenísimo. La única lástima es que no tiene subtítulos en español. ¿Cómo se llama? El Leviathan. Leviathan. Ok, ok. Las películas que siguen a la primera varían en calidad y difusión. La segunda parte es muy interesante porque entran al mundo de los cenobitas. La tercera parte, recuerdo ese pilar con cadenas y la cabeza de Pinhead que le habla al dueño de una discoteca, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, a partir de y la cuarta que sale este edificio del cubo, también sale una estación espacial basada en el cubo, ¿no? A partir de ya de la quinta hasta la décima, ya hay una variación importante, me parece que ya no sale en el cine, sino va directo a DVD, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre estas secuelas, no? Realmente, si uno quiere entender bien, más o menos, las películas, lo único que necesitas ver es Hellraiser 1 y Hellbound Hellraiser 2. Nada más. Porque la tercera película, que es Hellraiser 3, Hell on Earth, la produció,
produjo Clive Barker, etcétera, pero le dio toda la dirección al mejor amigo que tiene él hace años, que se llama Pete Atkins. Y estamos hablando de una película de principios de los 90 ya, entonces es mucho más popularmente aceptable, más gore, menos historia, mucho más cliché, si se quiere decir, y muchas más muertes en vano. Cenobitas nuevos que no llegan a ser cenobitas enteros. Después ya con Bloodline después empiezan muchos problemas. Por ejemplo, en la tercera película, Motorhead, Lemmy quiso hacer la canción de Hellraiser y de ahí salió el tema tan popular de... Claro, Hellraiser justamente. Y el video está dirigido por Clive Barker, el video de música. Oh, ya, claro, que está en un cine, incluso recuerdo, ¿no? Sí, está jugando al póker después con Pinhead. Es muy bueno. Después lo que empezó a pasar fue que Dimension Films y diferentes productoras empezaron a decir, bueno, después de la tercera, de la cuarta, hay bastante autoría de él, pero cortaron como 2 horas o 1 hora y media de todo lo que él quería hacer y lo rearmaron como quisieron, sin preguntarle a él. Y el resto de las películas tienen algún encanto hasta el punto de, por ejemplo, Hellraiser Bloodline tiene su encanto para los... Era 94, si no me equivoco, 92, 1992, 1993 o 94, por ahí. Después viene Inferno. Esa es muy buena, esa me gustó. Que justamente trabaja un actor que ya había trabajado con Clive Barker en Hybrid, o Hijos de la Noche, se llama. ¿Cuál de todas era Inferno? ¿Cómo era la trama? Inferno empieza que es un oficial bastante corrupto y bastante como Frank en la primera película. Oh, ya, sí recuerdo, ya, sí. Continúa. Totalmente lujurioso, drogadicto, etcétera, pero muy inteligente. Esa es muy buena, sinceramente a mí me gustó. Eso sí me gustó demasiado, pero está basado solamente en los personajes de Clive Barker, no es de la autoría de Clive. Después está Hellseeker, que sería la quinta. Esa también es buena, pero es muy parecida a Inferno. Es como un intento de mejorar Inferno, cuando en realidad Inferno es mejor a mi gusto. El que es protagonizado por una chica y que recuerdo había como una discoteca en un metro y que tenía visiones, que estaba atrapada con una pared. ¿Es esa? No. Ese es Deader. Ese es Deader. Esa es la séptima. Ya. En un principio se llamaba Winter Lament y después porque el protagonista antagonista es un hombre que supuestamente te salva de la muerte, te revive. Y esta chica empieza a investigar cómo puede revivir gente. Y se da cuenta que tiene en posesión la configuración del lamento, la caja. Y después de Hellseeker viene Hellworld, que para mí Hellworld es la peor que hay y es muy cómica. Trabaja el actor que hace de Bishop en Alien. Oh, sí, y que es como una fiesta, ¿no? Y que me recuerdo, había en la sala como un cubo grande, ¿no? Sí, esto es una fiesta, todo por celular como por internet, de esa época, y uno de los actores que trabaja ahí y lo matan es Henry Cavill, que sería Superman. ¡Ah! Superman sale ahí. Sí, pero le cortan la cabeza. Oh, ya. Después viene Deader, que es justamente la que hablábamos recién, Sí. que es la chica que intenta buscar cómo es que pasa eso. Después,
de, de Nether, todas las demás son intentos de tanto Dimension Films como diferentes productoras de sacar más dinero por la franquicia de los personajes de él, porque se estaba muriendo la franquicia. Pero a Clive no le importaba ya porque estaba haciendo dinero con otras cosas. Claro. Pero realmente son patéticas, nomás la que van a México y el chico este tiene la caja, esa es vomitiva, sinceramente. Esa es realmente fuera de lugar. Porque te das cuenta que hasta los sets son hechos en el momento, lo hicieron. Hay uno que Pinhead no es este actor Doug Bradley, ¿no? Sino que ponen a otro actor. Exacto, pusieron a otro que tenía la cara más grande, mucho más joven, etcétera. Después hicieron otra que no es tan mala, pero sigue siendo mala, que se llama Judgment, Hellraiser Judgment. Esa Ajá. fue la última que hicieron. Es esa en que hay uno como que escribiendo en una máquina, ¿no? De escribir. Exacto, y se come el papel y Sí. como que vomita y puede saber los pecados o la lujuria de cada persona. Es muy buena la idea, pero está muy mal ejecutada. Pero lo que sí me gustó es que pudieron por primera vez, no voy a decir suplantar a Doug Bradley, que sería el nombre del actor de que hace de Pinhead, pero sí pudieron respetar un poco, mucho la cara de Pinhead y mostrar como algo nuevo. Más que nada relacionado con las novelas o con el Evangelio Escarlata o con novelas relacionadas con Harry Damour, que tiene que ver con el universo de Hellraiser también y con muchos otros Sí, universos. ahora vamos a hablar de Harley Damour, justamente. Hay una cantidad importante de cómics de Hellraiser, ¿no? Muchos son muy interesantes, ¿no? El arte, cómo lo han hecho. Algunos de ellos continúan la historia de las películas. Incluso hay un grupo de cómics que mezcla varios personajes de otras historias de Barker y los coloca en el mundo de Hellraiser, ¿no? Los cómics han sido publicados en Epic Studios, Boom Studios y Seraphim Inc. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas historietas? Y después tenés más viejos que son de Eclipse. Ah, Eclipse. Eclipse, sí, que era esos son los mejores a mi gusto. Porque son adaptaciones de las cortas historias de Books of Blood, de los libros de sangre, como por ejemplo Deader, que esa le hicieron película también, la adaptaron. No, perdón, Dread, no Deader, Sí, Dread. sí. Estuvo muy bien la adaptación, pero me quedo mil veces con la corta historia. Después hicieron la adaptación en cómic cuando Clive todavía estaba a cargo de todo esto, en los 90, principios de los 90, de La Era del Deseo, que es otra corta historia de él. Hicieron casi prácticamente todas las adaptaciones de los libros de sangre por Eclipse. ¿Y tú has leído esta continuación de la historia del Hellraiser? Que Pinhead pierde sus poderes, que una mujer adquiere los poderes de Pinhead, ¿no? ¿Qué te parece esta continuación en cómic? Me gustó bastante, pero el tema fue que la dejaron de hacer porque el que estaba a cargo de todo eso era Mark Alan Miller. Oh, Entonces tenemos un problema muy grande, porque todo lo que estaba haciendo era sacar cómics sin sentido a veces. Había algunas que no tenían sentido. Hay, por ejemplo, una que me gustó demasiado, que la hija de Kirsty Cotton, que se convierte en una Pinhead mujer, sí, sí. vive en Buenos Aires, Argentina. Y dije, wow. De repente eras tú. Y se ve el obelisco en Buenos Aires, se ve todo y dije, está la hija de Kirsty Cotton en Argentina, wow. Hasta ahí todavía estaba la autoría de Clive, pero Ajá. Mark
Mark Alan Miller después empezó a hacer cómics, no solo de Hellraiser, que estas son las más nuevas que había sacado por el 2014-2015, sino que empezó a hacerlo de Nightbreed, que eso también lo tuvieron que cortar. Claro, había Hellraiser versus Nightbreed, y me acuerdo que Pinhead se pasa como al bando de Nightbreed y se vuelve un monstruo, una cosa así, ¿no? Esta creo que es mucho más vieja. Las que son más importantes para mí, o las que realmente aprecio, son las adaptaciones de las cortas de historia, y después hay antologías de Hellraiser donde explican un montón de cosas que los fans fueron creando a la par con Clive, y Clive fue tomando varias ideas de mismos fans, y estas son muy viejas y muy difíciles de conseguir, como por ejemplo Jihad es una que no es tan interesante, pero es la guerra del Jihad en el medio, pero están los cenobitas contra los miembros de Nightbreed, o Raza de la Noche, o los Hijos de la Noche, y es bastante interesante la idea. Esos son solo 2 tomos, y eso es de los 91, por ahí, algo así. Después de Hellraiser en serio, sin Mark Alan Miller, hay también lo que me encanta a mí es una, que ahora no recuerdo el nombre, son varias cómics donde es un grupo de chicos, de jóvenes, que quieren combatir a los cenobitas constantemente. Ahora no recuerdo el nombre, pero la tengo. No me acuerdo el nombre. The Harrowers. El grupo se llama The Harrowers. Y lo que quieren hacer continuamente es combatir a la Orden del Gas, que son todos los cenobitas y todos los diferentes estatus sociales, por así decirlo, del infierno, que es donde que comanda todo ahí, y el que pone las leyes es Leviatán, que es esta figura que es la caja ya hecha forma como que se ve en el cielo oscuro, y eso da las leyes. Pero diferentes cenobitas empiezan a romper leyes, entonces los Harrowers vienen a la ayuda de los cenobitas buenos, y entonces es muy interesante la idea. Y eso era así la autoría de Clive, pero las cómics nuevas que habían sacado tanto de Hellraiser como de Nightbreed, algunas eran muy buenas, algunas eran muy malas, sinceramente. De todas las editoriales que han publicado cómics de Hellraiser, ¿qué editorial tú destacarías en donde están las mejores cómics, no? Boom Studios, Serafin. Yo diría Serafin, si es de autoría de Clive, va a ser bueno, pero por ejemplo todo lo que es de Eclipse Books, que no hay muchas historias de Hellraiser en sí hay algunas que son muy buenas, pero todo lo que sea más viejo es lo mejor que hay. Eclipse Books se llama. Okay. Para ir entrando en Candyman, ¿no? Este personaje Candyman era un hombre esclavo que es asesinado, ¿no? La cubren en miel, lo atacan las abejas, tiene una mano cercenada en donde le clavan un gancho. Dice las palabras suaves y seductoras: sé mi víctima, ¿no? Be my victim, ¿no? Candyman 2, curiosamente, fue dirigida por un director de apellido muy original, ¿no? Bill Condon, ¿no? O sea, Condón. Director de una muy importante película musical, Dreamgirls.
así como de los filmes Crepúsculo, Amanecer 1 y 2, ¿no? Película romántica de vampiros con la bella Kristen Stewart. ¿Qué nos puedes comentar sobre Candyman? La primera es la que vale, es la única que tiene sentido, con la corta historia que en realidad el nombre nunca fue Candyman, Sino fue lo prohibido, ¿no? exacto, lo prohibido. Después iban a hacer una adaptación de uno de los primeros cortos experimentales que era Salomé, pero nunca se hizo. Solo tengo el corto en DVD conjunto a lo prohibido, pero de lo prohibido salen muchas ideas, vos ves el corto en blanco y negro y decís, ¿con qué me drogué? Bueno, los cortos están en YouTube, ¿ah? Yo he visto el corto de The Forbidden y de Salomé y está en YouTube, yo lo he visto de ahí. Tienen mucho que ver con la creación de Hellraiser y con la creación de Nightbreed y de Candyman. Oh, ya. Candyman en realidad nace de una historia que la abuela de Clive le cuenta a Clive para que no salga del supermercado sin que él lo vea, sin que ella lo vea, porque se escapaba por todos lados, era un chico muy curioso. Y le cuenta una historia que hasta el día de hoy no recuerdo si era real o no, de que en los baños públicos de Liverpool, en Inglaterra, habían matado a un chico discapacitado y le habían cortado los genitales con un gancho. Entonces como que lo traumó de por vida esa historia acá, y nunca quiso tocar un baño público más, menos de Liverpool. Y después como que se le creó esta historia de enamorarse de la muerte, que eso es muy constante en las historias de Clive. Porque Candyman en realidad no es alguien malo, es alguien que está tan enamorado de Helen que quiere que muera con él porque le hace recordar totalmente a la amante que tenía y que se iban a casar. Él trabajaba para unos burgueses, por así decirlo, en la época victoriana, y como era negro, cuando se dan cuenta de que tenía un amorío con la hija del dueño de todo ese predio, la hacen presenciar a ella, a la mujer que lo amaba, como literalmente lo linchan. Y esto era muy casual en la época de tortura contra la gente de color, de abrir una herida y tirar miel o ponerlo cerca de un panal de abejas, entre otras miles de cosas. Primero le cortan la mano para que no la pueda tocar más, mientras ella llora desesperadamente, pero él le susurra de que siempre va a estar con ella hasta en la muerte. Y de ahí en más como que se crea esa maldición de que si dices Candyman 5 veces enfrente al espejo, él va a aparecer y te va a matar. De eso no cabe duda. Pero en la primera Candyman el hincapié y lo más difícil de hacer fue la filmación por el barrio donde se filmó. Y por suerte ahora Jordan Peele, que hizo varias películas de terror hace no muchos años, el año pasado creo, está haciendo ya la hizo, la secuela de Candyman, que está el tráiler en YouTube, ahí tiene página oficial. Todavía no se estrena, ¿no? Pero sí le he visto el tráiler en el cine. Sí, todavía no se estrena por el tema del COVID-19 y toda la situación en la que está. Ya. Pero realmente cuando vi el tráiler dije, realmente lo hizo
perfecto. Y él ya había hablado con Jordan Peele y ya había hablado también con la directora. O sea, esta que va a salir viene a ser la segunda parte de la primera. Exacto, sí. Ok, ok. O sea, te tenés que olvidar totalmente de la segunda y la tercera, acordarte solamente de la historia de por qué Candyman termina siendo Candyman. Y esta viene a ser una secuela, como que Candyman se apodera de, de ti en una manera de que si estás muy obsesionado con la imagen de Candyman, o el mito de Candyman, en el trailer te das cuenta que el personaje principal está como realmente obsesionado con pintar a Candyman, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo revive de una manera de que él pasa a ser el Candyman. Ya, ok, ok. Y sinceramente yo creo que esa va a tener muy buena repercusión y con eso va a recobrar mucho dinero de lo que perdió por culpa de Mark Alan Miller. Eh, El gran salto a la fama de Clive Barker como escritor, según varias personas, ¿no? Fue con Libros de Sangre, ¿no? Que tuvo 5 volúmenes publicados de 1984 al 85. ¿Qué nos puedes comentar sobre Libros de Sangre y qué cuento te gustaría destacar? oh, prácticamente todo, pero libro de sangre tal cual, como vos dijiste, fue tal cual lo que lo parapetó la fama, pero lo pausó en un momento y ahí fue cuando entró Stephen King y, y hizo este gesto tan amable de decir, si no lo ponen en imprenta, yo dejo de escribir. Eh, Mandó una carta literalmente a todas las empresas, a toda editorial, diciendo, no, si no ponen a Clive Barker en imprenta, yo no escribo más. Y lo pusieron en imprenta y ahí fue cuando empezó a parapetarse, gracias a la solidaridad de Stephen King y si no, no hubiera podido haber llegado a tanta audiencia. ¿Qué cuento te gustaría, no sé, de repente señalarnos, resumirnos, ¿no? Que a ti te guste en particular. Me encantan casi todos, pero hay uno que siempre quise ver hecho película y en un momento habían hecho hasta el póster de que se iba a hacer la película. Pero si tengo que elegir uno ahí, Jacqueline sería, sí. Y habían elegido a la actriz que era la mujer la actriz de Game of Thrones, que hace de mala. Ah, No, ya, Sí, eh, Cersei. sí, no soy muy bueno con las series porque no soy muy fanático en Ay, sí, ay, ay, ay. pero era la rubia, creo, que Ah, siempre la hacía. rubia. Y Jacqueline S lo que tiene, se llama, la corta historia se llama Jacqueline S, su voluntad y testamento. Es una historia toca muchas partes humanas, o sea, mete mucho el dedo en la llaga cuando le estás leyendo, porque es una mujer que tiene como poderes sobrenaturales y en un momento, por ejemplo, para no dar tanto a saber, eh, prácticamente sin querer mata a su esposo, pero no lo llega a matar, pero le parte todos los huesos. Eh, y lo deja en forma de cuadrado. Para darte una idea, Dios mío. pero yo quisiera ver Jacqueline S, su voluntad y testamento hecha película, sinceramente. Eh, pero me encantan tantas historias de los libros de sangre que también me gustaría ver en cine, que no hay ni una que sinceramente no me
si fuera director y tuviera todo el estudio de cinematógrafo ya y tuviera el dinero para hacerlo, estaría haciendo todas las cortas historias de películas. Clive Barker escribe cuentos como novelas, ¿no? Aparte de los libros de Sí, sangre, también tiene otras antologías de cuentos, como por ejemplo Mr. Bigón, ¿no? Aparte tiene novelas, ¿no? Dime, de sus novelas, no de sus cuentos, sino de tus novelas, ¿cuál nos podrías recomendar? y yo creo que la primera novela con la que creo que cualquiera podría empezar es con el Juego de las Maldiciones o The Damnation Game, que es la primera novela con la que se lo conoce como realmente un escritor muy hábil y muy fácil de poder, no sé si entender, pero muy fácil de saber llevarte por donde él quiere cuando lo vas leyendo. ¿De qué trata esta historia? El Juego de las Maldiciones trata de un hombre que literalmente lo que pasa es que creo que estuvo preso mucho tiempo, después sale de estar tanto tiempo preso y se hace un guardia de seguridad para una familia muy rica. Y esta familia muy rica tiene como toda una mansión, hectáreas de campo, etcétera. Y es una novela muy vieja ya al día de hoy. Y ahí es cuando realmente te empiezas a dar cuenta de que todo lo que puede explorar Clive, no solo horror, sino ficción fantasía, drama, a veces un poco de comedia, pero una comedia negra. Y trata de la propia salvación de ese personaje en sí, para no dar mucho a saber, pero yo creo que cualquiera que pueda leer el Juego de las Maldiciones, que ese sí se puede encontrar en español, eh, yo creo que va a querer leer más de Clive Barker. En el Eh, sexto y último volumen de la recopilación de relatos Libros de Sangre aparece, ¿no?, un cuento de nombre La Última Ilusión. En sí, este relato se basa la película Lord of Illusions, con el personaje principal, el detective Harry de Amour, interpretado por el actor Scott Bakula, quien luego sería el capitán de la serie Star Trek Enterprise. ¿Qué nos puedes decir sobre esta película? Recuerdo que la vi en el cable alguna vez, me divirtió mucho, ¿no? Es una película bastante especial. ¿Qué nos puedes decir al respecto? eh, tengo mis pros y mis más contras. Esto lo hablé muy personalmente con él, cosa que no puedo decir demasiado, pero me dio la razón en muchos puntos. Clive en ese momento estaba en un momento muy bueno, en cuestión fama, Ajá. eh, eh, pero por ejemplo, él se basa en Los Ángeles, o sea, él vivió mucho tiempo en Nueva York, después cuando realmente eh, empieza a hacer mucho cine, eh, tiene su casa en Los Ángeles, California. Y yo creo que se le fue mucho a la cabeza con esa película. Pero lo único bueno que le puedo entender de esa película es que por suerte es la primera vez que ponen, más que nada al principio de la película, al detective sobrenatural Harry de Amor, eh, que en realidad de apóstrofe o como se escriba, amor, Ajá, es en francés de amor. claro. Em, y me gusta cómo lo presenta al personaje. Y para esa época daba literalmente con todos los puntos que, que yo quería ver. Pero después el resto de la película sinceramente me parece muy alejada de la realidad de la corta historia en la que se basa, Ajá. de
de sangre. Porque si realmente lees la última ilusión, se llama realmente la corta historia, la última ilusión es totalmente macabra, al punto tal de que en un momento te dice de que a la chica que está en la película la transforman ¿cómo decirlo? Como en un verdulera, le decimos nosotros, cuando tocamos el tango, Ya. la transforman en una verdulera de carne. O sea, hay tanto detalle en la historia. Pues verdulera, ¿qué vendría a ser? ¿La que vende verduras? No sé. No, verdulera sería como ya te lo digo bien en lenguaje universal. Eh, Acordeón. Oh, ya, ya, ok, claro, claro, claro. En una parte de la historia, de la última ilusión, dicen a la muchacha esta la convierten en un acordeón viviente que Harry de Amour lo ve y empieza a escapar de esta persona que nada que ver sinceramente con el malvado que aparece en la película. Por ende, siempre tuve muchas quejas con el Lord of Illusions, sinceramente. Aún así, es la única película que no tengo. No porque no me guste, sino porque nunca la pude conseguir. Hay ediciones especiales, hay ediciones limitadas que traen más cosas que no pudieron entrar del todo en la película, pero gustar me gustó, pero no le puedo dar un 9 ni un 10. Oh, ya, ya. En el segundo volumen de Libros de Sangre está una historia que tú has mencionado antes, ¿no? Dredd, en el cual se basa una película que también la encontré muy interesante, ¿no? La trama va de un estudiante que es un estudio sobre el miedo. ¿Qué te parece esta película? ¿Qué nos puedes comentar? Me pareció excelente. También trabaja uno de los actores que después trabajó en Crepúsculo. Eh, ¿Cuál, cuál? el principal, no el rubio, el de pelo oscuro. Ah, el que hace de hombre lobo. Exacto, ese. Ya, 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 ya. No sé si de hombre lobo o de vampiro, no, de vampiro. Hace de vampiro, creo. Ah, ya, el vampiro, bueno, ¿cuál será? Los que los dos tenían pelo negro, creo. Sí, Pero bueno, no importa. Entonces, bueno, ¿y qué te parece a ti esta película, no? me encantó. Varía demasiado de la corta historia. No demasiado, pero me encantó porque pudieron plasmar realmente la idea de la corta historia y hacerla en honor a Clive, sin necesidad de que Clive ponga dinero. ¿Él la dirigió? No, no. Oh, ya, Eso ya. es lo que más me gustó de la película, que no la dirigió él y hicieron un buen trabajo. Hay muchas diferencias con la corta historia, sí, pero el punto está, porque no es solo, Dredd no es miedo en sí, sino el miedo tribal humano a cualquier cosa, no sé, el fuego, arañas, etcétera. También hay una adaptación de cómic, de Eclipse Comics, que es muy buena. Me parece que hay una escena en esta película que salen algunas pinturas de Clive Barker, ¿no? Que me Sí. gustaron mucho, ¿no? Recuerdo había uno con la boca rodeado de rojo y abría la boca, que tenía la boca abierta y adentro también había rojo. Muy buenas pinturas, ¿no? Tal cual, esas eran de su colección y las donó para la película, pero él no sabía que, nunca le habían dicho que iban a hacer una película de Dredd. Ah, ya. Pero
cuando la vio realmente él quedó realmente asombrado porque le gustó demasiado. A mí me gustó demasiado, esa no la tengo tampoco, pero porque es muy difícil de conseguir. En Blu-ray es difícil de conseguir y en DVD también, y más que nada hoy día en estos tiempos. Pero, pero sí, me gustó demasiado. Comparado con la corta historia, da un mismo mensaje. La corta historia es un poco más... no sé si la palabra sería violenta, sino es un poco más leve, como para que se entienda que cualquier tipo de miedo puede llevar a la locura total, y hay un montón de factores humanos en la historia corta de Dredd. Pero es una de las tantas historias que también están en mi lista de favoritos. Barker tiene una novela que se llama Cabal. Sobre esta está basada la película Nightbreed. ¿Qué puedes comentarnos sobre este filme? Cabal viene a ser el personaje de Craig Sheffer, que sería después se convierte en Aaron Bloom, que es el que puede salvar a Midian, y trabaja David Cronenberg, el creador de La Mosca, etcétera, etcétera. Ah, él sale en esa película, pero él actúa en algunas pocas películas, ¿no? También en una película de Jason sale David Cronenberg. Exacto, no actúa muy bien, él mismo lo dice. Pero lo que pasó es que se quiso, yo creo que desde mi punto humilde de vista, se quiso abarcar demasiada película. Hasta es más, usaron los estudios donde se filmó Star Wars y restos de las películas de Star Wars para hacer diferentes efectos. Ah. Pero quisieron, lo que quiso hacer Clive fue una película que dure casi como 2 horas y media, y se la cortaron bastante. Yo tengo acá al lado mío la versión del director, que es la versión de él, que pudieron restaurar todo lo que se había perdido. Había un montón de cintas, había un montón de film perdido que los fans rescataron con el tiempo, y había un montón de film que estaba escondido y no se acordaba Clive atrás de una estantería de libros de su cuarto. Y todo eso se va deteriorando con el tiempo, porque eso se guarda como en un ataúd de metal, y toda esa cinta se va deteriorando. Estamos hablando de una película ya del 90, dirigida por Clive Barker, producida por Gabriela Martinelli, basada en la novela de Cabal. También tuvo muchos problemas. Es del 90, sí, 1990. Pero si lees la novela, te va a encantar la novela. Por lo menos a mí me encanta. Pero si ves la película, es como que es demasiado como para poder procesarlo todo al mismo tiempo. Ah. O sea, es buena, es muy buena, pero como que se nota que hubo muchos problemas de postproducción, diferentes, te das cuenta en diferentes cosas. Yo hablé con varios actores de ahí también, de la misma película. Eso se puede encontrar en YouTube, también en fans de Clive Barker Argentina. Y es una película que la aprecio demasiado, pero aprecio mucho más la novela, en parte, sí. Con Marvel Comics, Clive Barker lanzó unos cómics, ¿no? Hyper Kind
Ectokid y Saint Sinner. Incluso el 2002 se hizo una película para televisión de Saint Sinner. ¿Qué te parecen estos cómics que se hizo con la Marvel? Eh, Era como un universo que querían inventar en su momento de Clive Barker en cómic. Después está Hoxum Kid, que es otro más. A ver, sinceramente nunca tuve un agrado completo por esos cómics, pero se notaba que él quería hacer algo en serio, nada más que se ve que en ese momento no tenía la total aprobación de todo el mundo, entonces Marvel se hacía cargo como podía de eso, yo quiero creer, ¿no? Pero sinceramente no son de mi gusto, o sea, los he tenido un par que creo que los he vendido hace muchos años Claro, atrás. yo tenía Saint Sinner, el número uno, y me acuerdo la portada era tornasolada, muy bonita, ¿no? Sí, lo que era en esa época, cómo se gastaba Marvel y también DC para hacer las tapas, era espectacular. Sí, sí. Pero después hizo la película de Saint Sinner, que sinceramente ahí sí tengo que decir que no tiene todo el avance de Clive, pero esa película es lo más aburrido que cualquiera puede ver en su vida. Es mejor leer las cómics o dejar que esa historia se entierre sola, que ya se enterró, porque sinceramente hasta los fans hardcore de Clive no tienen una muy buena imagen de cómo se transmitió en cómic y tampoco mucho cómo se transmitió la película, que fue directamente a VHS y a DVD. Sí. Pero es malísimamente mal. Clive Barker también ha realizado, ¿no? Ha por lo menos hecho la historia, ¿no? Para un par de videojuegos, ¿no? Undying y Jericho, no sé si habrá más. Eh, El segundo, Jericho, lo he llegado a jugar en PC, recuerdo, ¿no? ¿Qué te parecieron los videojuegos? ¿Los has jugado, no? ¿Qué destacas de ellos? Undying es perfecto. Para mí es un juego para la época, era muy bueno. Lo jugaba en PC. Jericho me encantaba, me encantó, pero era muy difícil, muy difícil. Ah, yo lo Eh, pasé, ¿ah? Lo llegué a yo, tam- pasar. yo también, pero lo pasé con el mínimo de vida prácticamente. Lo jugué en PC y en Xbox 360 también. Sí, sí. Eh, pero Jericho, tanto como Undying, es un juego que hasta gente que no conoce a Clive Barker te lo va a recomendar. Ah, Em, y Jericho, la historia de Jericho está hecha por él, conjunto a su pareja, con la que estaba casada en ese momento, que era David William Armstrong. Sabemos que Clive es un hombre homosexual, está casado claro, claro. con esta persona que después le quiere hacer un juicio cuando saca el tren de la medianoche. Eh, De ahí vamos a así hablar de ese punto, ya acabando. quiero. Pero Jericho y Undyne me parecen dos juegos esencialmente espectaculares. Los jugué hasta el hartazgo. Y Jericho fue el que me introdució mucho más a, a una tiene una historia muy muy buena. Es más, en un tiempo creo que se había sacado un libro sobre eso, un mini libro o algo así, como explicando un poco más la historia. Mm. Eh, em, Que estaba y basado en el gnosticismo, recuerdo la historia, ¿no? De Jericho. sí, pero yo me acuerdo la primera vez que lo jugué, cuando vi ese bebé en medio de la arena, de que ya me asusté al segundo.
Y eso que no, para mí asustarme es algo que me excita en prospecto de que sé que es todo mentira. O sea, Claro. a veces la ficción supera, la realidad supera mucho más a la ficción. Eh, pero la primera vez que lo jugué realmente me quedé atónito. Era como una mezcla de Doom con métodos de RPG, porque tenías que cambiar de personaje, meterte en el cuerpo de otro. Muy bueno, sinceramente, a mí me gustó. Por ahí mencionaste un poco la vida sentimental de Clive Barker. Dime, ¿él se ha casado una vez o dos veces? Una sola vez, y es más, la hija de David, David Armstrong, para ser más corto, eh, sigue considerando a Clive Barker como su padre, Ajá. porque David Armstrong no era, creo que nunca fue homosexual. Ah, ya, Nada más ya. aprovechó la oportunidad y dijo, un hombre con dinero. Eh, Pero estuvieron varios años juntos, ¿no? sí, sí. Es más, la hija de David Armstrong, te repito, lo considera Como un padre. literalmente hasta el día de hoy. Algunos de los que especulan en internet, ¿no? Dicen que Candyman está inspirado porque es un hombre afroamericano, creo, ¿no? El que fue esposo de Clive Barker, ¿no? ¿Está inspirado Candyman en él? No, ¿no? No, en absoluto, porque en esa época lo que tiene Clive es que tiene un gusto muy amplio en nombres, Ajá. eh, pero más que nada en afroamericanos. Eh, Ah, sí. eh, pero por eso fue que le encantó la audición que tuvo con Tony Todd y el tono de voz de Tony Todd, que trabajó en el remake de La Noche de los Muertos Vivientes también, a color. Vaya. Ah, sí, claro, claro, claro. Bueno, un gran actor, ¿no? Un gran actor. En su época un gran actor para ese tipo de películas. Y Sí, sí. nomás Candyman, no hay, por más efecto que tenga la voz que tiene tan, eh, Tan grave, ¿no? Be my tan grave, victim. tan, por un lado encantadora, pero al mismo tiempo medio como, nada, tengo miedo, pero es como incita. Claro, Eh, como que asusta y seduce a la vez, ¿no? exacto, como un Drácula, pero no Drácula, o sea, es más un vení y morite conmigo. No es como un Drácula. Drácula solamente va a necesitar sangre para seguir viviendo. Dime, ¿y la Eh, pareja, Clive Barker actualmente tiene una pareja sentimental? ¿Sabes algo de eso? Si se puede no, comentar, claro, ¿no? no. Él por suerte con todo esta pandemia que estamos teniendo globalmente, por suerte está bien. Tuvo muchos problemas de salud durante toda su vida. Eh, es más, estuvo en comas inducidos debido a una mala mm, mala operación que le hicieron un conducto y le infectaron la sangre, Ah, se le infectó la sangre y eso lo metió en un shock de coma, en un coma que pensaba que se iba a morir y después no, se recuperó. Parece que es inmortal, sinceramente. Hoy en día sí se lo ve un poco mucho más... mm, no diría decaído, pero físicamente si lo ves te vas a dar cuenta que no está como antes. claro, porque él lucía un porte atlético, ¿no? Siempre, siempre. Y no fue tanto por que hacía ejercicio, sí, hacía ejercicio, pero se la pasaba pintando cuadros que eran de, no sé, 9 metros de alto y 9 metros de Ya ancho. es suficiente ejercicio con eso. Ya hiciste ejercicio con eso. Y hoy día, aún así,
todavía tenga como ese porte, debido a todas las enfermedades que lamentablemente tuvo por ya lo que sea, uso y abuso de diferentes cosas, gracias a la fama, Ajá. o lo que sea. Pero ya de por sí él ya tenía como una predisposición a problemas de sangre, etcétera. Claro, y él Eh, tiene muy simpático tono de voz, ¿no? Medio ronco, ¿no? es encantador, es como un Candyman, sinceramente. Seguro, seguro. Eh, ese, el ronco que tiene es porque lo operaron de muy joven, porque no paraba de fumar habanos, ¿no? Sí, recuerdo, en las entrevistas suele estar fumando habanos, ¿no? Bueno, en las entrevistas antiguas. Y si no fumaba habanos, fumaba cualquier cosa que encontrara. Lo juro. Eh, y lo tuvieron que operar como 3, 4 veces de nódulos en la garganta que por suerte no eran benignos, entonces le fue quedando la voz así con el tiempo. Oh, ya, ya. Eh, pero Justo tú has comentado sobre su rol de pintor, ¿no? Sus pinturas son muy interesantes, muy intensas, ¿no? Eh, Se nota que los ha pintado alguien que ha creado mundos como los de Hellraiser, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esta faceta y qué pintura suya te gusta en especial? uf, todas. Él empezó, inicialmente él no empezó escribiendo, él empezó pintando, más que nada, de muy niño. Era muy bueno en el colegio, en el apartado artístico, en el hecho de hacer obras de terror o historias como del Gran Guignol en su época, eh, mucho antes de que él naciera, pero siempre tuve esa obsesión con los monstruos que él creaba, eran ya sus hijos. Entonces, lo que puedo decir es que como recomendación, Avarat, que es uno de los libros de él que ahora tendría que haber salido, es más, lo tiene casi terminado. Avarat es una historia que no voy a decir para toda la familia, pero si tienes un niño de 9, 10, 11 años y puedes ir contándole la historia de a poco, obviando algunas partes, lo bueno que tiene Avarat 1, 2 y 3, falta que salga el 4, es que está lleno de las pinturas de él. Está repleto de las pinturas de él. Incluso hay un video en YouTube en que lo entrevistan y sale él pintando obras para Avarat, ¿no? Exacto. Y Avarat fue comprado, las licencias de Avarat están compradas por Disney. Ah, mira. O sea que ya sea cuando él fallezca o en algún momento, ni idea, como siempre pasa. Siempre sos más famoso cuando estás muerto. O sea, de repente algún día saldrá de Disney Avarat de Clive Barker. Y sí, la verdad que sí, porque hay muchos guiños en las últimas películas de Disney, como por ejemplo Maléfica, tiene de Angelina Jolie, etcétera. Claro. Tiene muchas cosas que son muy similares a Avatar. Oh, ya, ya. Y, y si tuviera que elegir pinturas de él, él me ha mostrado varias, de las que no puedo decir nada. Ajá. Pero y me ha hecho hasta pinturas a mí y bosquejos, etcétera. Y realmente tiene un talento que es como abstracto pero entendible, pero si realmente quiere dibujar algo totalmente realista no tiene problema alguno. Ah, ya, 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 ya. Por lo cual no veo cuándo le termina el talento. Claro, él No, se podría decir un pintor expresionista, diría yo, ¿no? pero él nunca quiso. O sea, tiene pinturas que me mostró y me dijo, hijo, ¿te gusta esto?
Y yo le dije, me encanta. Y yo le digo, pero ¿por qué me preguntas a mí si yo no soy ni asesor ni nada? Yo qué sabré. Y me dice, pero sos mi hijo y vos también pintás. Y yo le digo, es espectacular. Y él me dice, a mí como que no me gusta, le falta algo. Y yo me quedé atónito, porque digo, ¿cómo Clive Barker me está preguntando a mí sobre una obra de él? Y era como un hombre, era una fotografía básica de un hombre, y él había pintado todo encima de eso. Es decir, Ah. que hasta agarra hojas de las palmeras que tiene en su casa y pinta con eso. Pero es muy fanático de pintar también con sumi-e, que es un método de pintura japonesa donde tenés que hacer tinta y usar el pincel de una manera especial. Oh, ya, ya. Pero lo he visto Ah, él tiene pues toda una serie de dibujos a tinta, ¿no? Muchos. muchos, muchos. Hoy día ya no puede pintar como antes 6 metros y 6 metros de ancho y hacer todo un archipiélago como hizo con Ávara, porque con todos los problemas que tiene de salud no puede estar mucho tiempo parado. Eh, pero, pero cuando hizo todo el archipiélago de Ávara, sinceramente dije, Dios mío, sinceramente si tengo que elegir un favorito, Las de Avarat, digamos. el archipiélago de Ávara, sí, es Eh, todo un mundo diferente que existen en Ávara. Y si fuera por mí lo tendría en cuadro, eso no me entraría en mi cuarto ni por madre, pero si se lo pudiera comprar, se lo compraría. claro, lógico. Son enormes pinturas. No Y lo hemos comentado sobre su teatro, ¿no? Ahí en que Wikipedia hablan de Incarnations y Forms of Heaven, ¿no? ¿Qué nos podría...? Él sé que comenzó antes de las películas con el teatro, ¿no? Tú bien dijiste al inicio de la entrevista, estaba pues esta compañía Doc Perro, ¿no? En el cual estaba también Doug Bradley, que era el que después hace pues de Pinhead, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre su vida teatral? eh, tuvo y tiene muy buenas obras que después fueron pasadas de más o menos como generación en generación, no, bueno, no tanto, pero de año en año, y fueron interpretadas por otras personas, hasta, no diría su pareja actual, pero la persona que vive con él hoy día, se llama Johnny Raymond y trabaja para Warner Brothers. Eh, Él es actor, director. Clive o No, su pareja. no, no, la pareja de él hoy día sería Johnny Raymond. Ah, ya, ya. ¿Y él qué hace? ¿Él es director, actor o nada que ver con el arte? No, él es más, por así decirlo, director, productor ejecutivo, así. Ya, ya. Está en la parte administrativa, también podríamos decir, ¿no? Del cine. Claro, trabaja mucho, trabaja en Warner Brothers y trabaja para, por ejemplo, trabajó para Orange is the New Black y series como de ese estirpe. Eh, y muchas series más donde él siempre me mandaba fotos. Digo pareja entre comillas porque casi nunca se pueden ver porque Johnny siempre está trabajando y Clive está siempre en la casa. Ajá. Em, pero lo bueno de Johnny es que eh, tiene tanto como yo conocimiento de Clive Ah, ya, ya, ya. personal. Él obviamente más porque vive con él, pero eh, no deja de ser un muy buen compañero de Clive, pero eh, Johnny Raymond es mucho más, es artístico, es muy artístico, es más, hizo varias obras de él también que eran
viejas también, y actuó en varias obras de él. Y que las reestrenaron en Los Ángeles, en diferentes lugares. Pero es más como ejecutivo Johnny Raymond. Y tiene un muy buen trabajo. Un día me empezó a mandar fotos y sabe que yo soy fanático de Batman. Ajá. Y me mandó fotos de todos los batimóviles, de todos los trajes habidos y por haber de las diferentes películas de Batman, hasta la del Batman vs Superman, etcétera, etcétera. ¿Qué obra te gustaría destacar del trabajo teatral de Clive Barker? De Clive Barker hay tantas que son hay algunas que ni siquiera son de terror, por así decirlo, o de horror, pero la que más siempre me gustó, que es cuando estaba en Low Company, era una que era como la recreación, en parte cómica, pero en parte también eh, muy gore, o muy donde siempre todos tienen buenos recuerdos de que se morían de la risa, que era como una interpretación de Macbeth, pero totalmente literal, de como cuando le sacan el ojo a alguien en una parte de Macbeth, lo interpretaban literalmente y cambiaban algunas cosas en el momento, etcétera, etcétera. Pero no me acuerdo bien el nombre, pero eso fue uno de los libros que me mandó él, como diciendo, toma, acordate de esto, y ahí hay varias impresiones de los guiones que él escribía para las obras teatrales, etcétera, etcétera. Clive Barker estuvo muy activo hasta hace unos años, ¿no? Salían nuevas películas, etcétera, pero ahora últimamente, bueno, no aparece tanto, ¿no? ¿En qué está últimamente? Y lo mejor que últimamente está totalmente en cuarentena, y en lo que está mucho es, bueno, Candyman, como te dije, Sí, claro. eso le ocupó bastante tiempo, y antes de que pasara todo esto de esta pandemia maldita, em, estaba en tratativa con los hermanos que fueron denunciados, los hermanos Weinstein, para una película nueva de Hellraiser, pero él siempre les decía que no porque querían más dinero del debido. Oh, ya, ya. Después había una tratativa para hacer una serie de El ladrón de días, The Ajá. Thief of Always. Eso quedó en un hiatus. Hay muchas cosas que quedaron en hiatus, hasta la nueva Hellraiser, que iba a ser como una reimaginación para la nueva era, sin necesidad de usar un Pinhead, por así decirlo. Ah. Pero por el momento lo único que sé es que él está en cuarentena, y creo que sigue trabajando con Abra 4. Sigue pintando, sigue escribiendo, aún así nunca nunca le importa cómo está de salud, nunca para. Le decís, pero para un poco, no puedo, es su cable a tierra, es así. Por ende, está escribiendo demasiado, eso sí. Ajá. Y también para gente, para diferentes productoras que por suerte son de confiar, y gente nueva que está queriendo hacer cosas buenas, como por ejemplo la directora de la nueva Candyman, que
el productor ejecutivo es Jordan Peele, y tiene muy buenos contactos. El tema ahora más que nada es todo lo que está pasando, estamos todos en un parate total, pero por un lado mejor, porque cuanto más tiempo lo dejas solo, más tiempo tiene para seguir creando mundos y mundos y mundos y mundos, y nunca se le acaba las ideas. No sé cómo hace para eso. O sea, de una foto pueden sacar literalmente una saga de libros, un día por el otro. Y eso nunca se le va, no importa la edad que tenga. Hoy día creo que tiene 66 años, creo que tiene 66 o 65, bien no recuerdo, cumple en octubre. Siempre me acuerdo porque cumple igual la misma fecha, un día antes que mi padre biológico. Pero sí, lo que sé es que está escribiendo demasiado, está muy activo con la escritura. Mi estimado amigo, para ir terminando, dinos, Fernando, ¿qué te gustaría decir sobre Clive Barker para ir cerrando? ¿Qué te gustaría recomendar? Pregunta difícil. Y recomendar que no le hagan, que no le tengan miedo, entre comillas, a adentrarse en todo lo que sea referido a Clive Barker, menos en las cosas que le digan basado en cosas de Clive Barker, eso no lo vean, o no lo lean directamente. Nada que tenga que ver con Mark Miller. Y que lo mejor para la cuarentena, sinceramente, es agarren The Midnight Meat Train, el tren de la medianoche, Hellraiser 1, Hellraiser 2, documentales, entrevistas, los cortos, las dos películas que hizo con Stephen King también, y hay tanto para ver en cuestión DVD, Blu-ray, etcétera, VHS. Ya sé que es difícil conseguirlo hoy en día, pero tenemos internet. Sí, bueno, claro. Clive Barker es realmente un cosmos, es inmenso, tanto pintura, etcétera. También están los muñecos, está, toneladas, ¿no? Mi estimado amigo Fernando Mancinelli, ha sido un gran gusto esta conversación, te lo agradezco muchísimo, has compartido inmensa cantidad de información y todavía se queda corto para todo lo que hay de Clive Barker. Te lo agradezco muchísimo y estoy seguro que mucha gente se va a beneficiar de todo este contenido. No, muchísimas gracias a vos, Salvador, por darme la oportunidad, y cuando quieras. Aparte soy un ávido fan del horror en general, así que no sé si voy a ver El Exorcista ahora. Más bien, por favor, ahí en nombre del podcast Cráneo Azul y mío, Salvador Carrillo, ya que tú tienes este vínculo personal con Clive Barker, le envías un fuerte saludo desde Perú. Se han enviado. Muchas gracias. Distinguida audiencia, por favor, compartir esta información, difundirla, nos estarían ayudando muchísimo. Asimismo, suscríbete al canal de YouTube, Facebook, Spotify, Cráneo Azul. Te enviamos un muy fuerte abrazo. Hasta un próximo encuentro.